Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 330 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de la carta a los Romanos, capítulo 15 al 16, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 17 al 20. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino de Damasco. Entre tanto, Saulo seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que sigan el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirá lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Encuentro con Ananías. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a tal Saulo de Tarso. Está ahí orando. Ya he visto a un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para devolver la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén y a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones y a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le haré conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, lo impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, Jesús el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para poder recobrar la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo predica en Damasco. Después de pasar algunos días con los discípulos que había en Damasco, Pablo empezó a predicar en la sinagoga, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que persiga en Jerusalén los que invocan ese nombre? No he venido aquí para llevarles encadenado ante el jefe de los sacerdotes. Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Algún tiempo después los judíos decidieron matarlo. Saulo se enteró de conspiración y aún vigilaba día y noche la puerta de la ciudad para darle muerte. Sus discípulos lo descolgaron de noche para la muralla, metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaban unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor, y hablaba y discutía también con los judíos que procedían helenistas. Pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de ahí le enviaron hacia Tarso. Sumario. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Curación en Eneas y resurrección de Tabita. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lidia. Ahí encontró un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate, arregla tu cama. Al instante se levantó. Todos los habitantes de Lidia y de la región de Sarón le vinieron a sanar y convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela.
la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas, y en ese día se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y le pusieron en una habitación del piso superior. Cuando Lidia estaba cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, le llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodeaban todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y mantos que les hacía Gacela, cuando aún vivía. Pedro echó a todas afuera, se arrodilló y lloró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él lo tomó de la mano y lo levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jaffa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles es muy interesante porque vemos la conversión de Pablo y también uno de los milagros más importantes de Pedro, la resurrección de Tabita. Es importante que nosotros nos demos cuenta cómo es que la obra de Dios se hace cuando tenemos fe y sobre todo tenemos ese amor con Él. Pidamos al Señor que ese amor y esa fe se aumente cada vez que escuchemos la palabra, compartimos el Evangelio y sobre todo amemos a Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 15. Jesucristo como ejemplo. Los que tenemos una fe bien formada debemos cargar con la flaqueza de quien no la tiene, sin buscar agradecernos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros tratemos de agradar al prójimo, buscando su bien y su crecimiento en la fe. Pues tampoco Cristo buscó complacer a sí mismo, sino que, como dice la Escritura, los insultos de los que lo injuriaban cayeron sobre mí. Y sabemos que cuando fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que a través de la perseverancia y el consuelo la proporciona la Escritura, tengamos esperanza. Dios, por su parte, de quien procede la perseverancia y el consuelo, les concede vivir con armonía, ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola boca alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acepten unos a otros como también Cristo les aceptó para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo, que hizo servir de los judíos para probar que Dios es fiel al cumplimiento de la promesa hecha a nuestros antepasados, pero también acepta misericordiosamente a los paganos para que glorifiquen a Dios, como dice la Escritura. Por eso te ensalzaré entre las naciones y cantaré en honor tu nombre. Alégrense naciones juntamente con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todas las naciones, cántenle todos los pueblos. Y todavía Isaías dice: saldrá un descendiente de Jesé y alzará para gobernar las naciones, y en él pondrá a los pueblos a esperanza. Que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y el Espíritu Santo, con su fuerza, los colme de esperanza. Razón de la carta de actividad apostólica de Pablo. Estoy convencido, hermanos míos, de que están llenos de bondad y repletos de todo conocimiento, preparados para aconsejarse unos a otros con todo lo que me he atrevido a escribirles, con la intención de recordarles algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. Podría enorgullecerme en Cristo Jesús de la tarea llevada a cabo el servicio de Dios, pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí, para que con la palabra y con las acciones los paganos aceptaran la fe a través de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu Santo. Así que desde Jerusalén y en todas redirecciones hasta llegar a Iliria, he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio ahí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, pues como dice la Escritura: los que nada conocían de él lo verán, y los que nada habían oído lo entenderán. Proyecto de viaje.
Esto era lo que siempre me impedía llegar hasta ustedes, pero ahora como ya no tengo campo de trabajo en estos países y hace muchos años que estoy deseando ir a verlos, espero visitarlos de paso por España. Confío en que me encaminará a ese lugar después de haber disfrutado un poco de la hospitalidad de ustedes. En este momento estoy a punto de salir para Jerusalén a fin de prestar un servicio a aquellos creyentes, pues a la de Mesopotamia, pues a los de Macedonia y Acaya les he parecido conveniente hacer una colecta en favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Les he parecido conveniente, aunque en realidad se trata de una deuda, pues si los paganos han participado de sus bienes espirituales, justo es que les ayuden en la material. Una vez cumplida esta misión, entregándole el fruto de esa colecta, partiré para España, pasado por la ciudad de ustedes, y sé que al ir a verlos, le haré con la plena bendición de Cristo. Por lo demás, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu ha derramado en nosotros, que pidan encarecidamente a Dios por mí, para que no caiga en manos de los que en Judea se oponen a la fe, y esta ayuda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por parte de los creyentes. De este modo, si Dios quiere, iré a verlos llenos de alegría y podrá descansar en compañía de ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Capítulo 16. Recomendaciones y saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencrea. Recíbala en el Señor como corresponde a creyentes y ayúdenla en lo que necesite de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y Aquilia, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes, para salvar mi vida, arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de la procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Epeneto, ten querido por mí, el primero que cree en Cristo de la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto se ha preocupado por ustedes, a Adrónico y a Junias, y sus paisanos y compañeros de prisión que se han destacado como apóstoles y fueron cristianos antes que yo. Saluden también a Ampliato, y a quien tanto aprecio en el Señor, y a Urbano, que ha colaborado con nosotros como auténtico cristiano, y a mi querido Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado prueba de ser un buen cristiano, y a la familia de Aristóbulo. Saludos para mis paisanos Herodión y para los cristianos de la casa de Narciso, para Trifena y Trifuesa, que han trabajado esforzadamente como auténticos cristianas, y para queridas hermanas Persida, que también ha trabajado esforzándome como auténtica cristiana. Saluden a Rufo, llamado por el Señor, y a su madre, que es como el afuera mía. Saluden a Sícrite, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saluden también a Filego y a Julia, a Nereo y a sus hermanas, a Olimpo y a todos los creyentes que están con ellos. Salúdense, en fin, unos a otros como beso santo. Los saludan a su vez todas las iglesias de Cristo. Les recomiendo, hermanos, que vigilen a los que promueven divisiones y ponen en peligro las enseñanzas que han recibido. Apártense de ellos, pues esa gente no sirve a Cristo, nuestro Señor, sino a sus vientres, y con palabras seductoras y aduladoras conquistadas los corazones de los sencillos. Todos conocen cómo ustedes han aceptado la fe, y me alegro, pero quiero que sean ingeniosos para hacer el bien y no se manchen haciendo el mal. El Dios de la paz pronto pondrá a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. La saludan Timoteo, mi colaborador, y mis paisanos Lucio, Jasón y Sosipatros, y yo, Tercio, que he escrito esta carta. Los saludo también en el Señor. La saluda Gayo, en cuya casa me he hospedado, en la que se reúne toda la iglesia. Saludos a Erasto, al tesoro de la ciudad y al hermano Cuarto. Doxología final. Al Dios que tiene poder para financiarlos en la fe, según el Evangelio que yo anuncio y según la proclamación que hago, Cristo Jesús, el Dios que ha revelado el misterio manteniendo en secreto desde la eternidad, pero manifestando ahora por medio de la escritura profética según la disposición del Dios eterno,
y ha dado a conocer a todas las naciones de modo que respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre a través de Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos terminado la carta a los Romanos, donde Pablo dice el motivo de esta carta, los saludos y recomendaciones. Yo me quedo con una sola palabra: quédense en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos separado de Él? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en Él? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 18 al 20. Quien cuida la higuera come de su fruto, quien se preocupa de su Señor será recompensado. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre en sus intenciones. Abismo y perdición no se sacian jamás, así de insaciables son los ojos del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos tu gracia, muéstranos tu misericordia, pero queremos permanecer en ti para dar gloria a Dios y manifestar tus grandes obras, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobreviviendo esta gran experiencia. Que tengan un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.